Buenas tardes. Recientemente hablábamos de gobernabilidad y nos referíamos a esa armonía entre el Estado y los ciudadanos. Esa armonía está mediada usualmente por políticas públicas que de manera consensuada establecen la ciudadanía a través de los órganos de gobierno respectivos. El problema ha sido de doble vía. Por un lado, el grado en que ejercemos el derecho de ciudadanía, el grado en que las personas, hombres y mujeres adultos, nos organizamos, nos asociamos, cumplimos con nuestros deberes y derechos y formamos una estructura social compacta, heterogénea pero compacta. Es decir, heterogénea en cuanto a diversidad, ¿no? Etnia, posiciones económicas, religiosas, sexuales, etc. Pero homogénea en cuanto a saber qué es lo que quiere. Por ejemplo, las sociedades de ciudadanos organizadas se unen para disminuir la basura ambiental en las ciudades, para enfrentar la delincuencia mediante sistemas de vigilancia, crear una especie de pequeñas clínicas comunales, escuelas comunales, centros de ayuda ciudadana, es decir, diversos mecanismos de acuerdo a la cultura de cada región, de forma que los ciudadanos nos protejamos los unos a los otros, nos cuidemos contra los riesgos que en el siglo pasado y en este siglo continúan. Nos referimos sobre todo al tema de la delincuencia, al tema del crimen organizado, al tema del narcotráfico, etc. Es decir, la gobernabilidad exige sociedades fuertes. En un tiempo se habló de modelos como el modelo de municipio saludable, ciudad saludable, barrio saludable, escuela saludable, es decir, lugares en los cuales los diferentes estamentos sociales con diferentes responsabilidades tenían una política pública común. Y por una parte, un Estado, un aparato de gobierno que esté en congruencia con los ciudadanos, que utilice los recursos para poder darle a la ciudadanía el bienestar y la seguridad que requiere. Cuando esto se fragmenta, se fractura, por una razón u otra, entonces ocurren las crisis de gobernabilidad. Crisis que deberían llevarnos a una mejora en la ciudadanía, en el Estado. Sin embargo, cuando estas crisis son crónicas, prolongadas, pues da lugar a una profunda gobernabilidad. ¿Cuáles son los problemas que esta aparente coherencia enfrenta? Bueno, por un lado, que las voces de los ciudadanos han estado secuestradas por los llamados partidos políticos. Los partidos políticos en todas partes del mundo existen, son legales y se supone que son los que llevan los portavoces de las demandas ciudadanas. Pero esto no siempre es así y se pueden convertir en una especie de mafias políticas donde personas con inteligencia, con poder económico y de diverso tipo, secuestran a la ciudadanía y suplantan el verdadero derecho y voz ciudadana. Por ejemplo, deberían haber partidos políticos de un nuevo tipo. Partidos políticos, por ejemplo, que representen a los jóvenes menores de 30 años. Partidos políticos que representen a las mujeres. Usted puede hacer una investigación pequeña de lo que dicen las redes sociales por un mes. Y ese conjunto de voces diversas, heterogéneas, podrían representar una especie de partido político. Es decir, son las voces de los que no tienen voz. Y más aún si esto va a los lugares más fragmentados, más empobrecidos, más olvidados, las llamadas periferias. Y si usted recoge su sentir, verá que esa podría ser otro tipo de partido político. Esa sería una representación más equilibrada, más justa, más equitativa, más legítima. Se trata entonces de ir cambiando el modelo político
a través de los partidos, pero que podamos acceder a través de estos mecanismos las personas que no nos sentimos representadas ahí. Esta es una gran barrera a la gobernabilidad. Otra barrera está vinculada a cuanto a los gobiernos, en definitiva, pues no están en concordancia con los intereses ciudadanos. Gobiernos autoritarios que hemos tenido, pues, a manera de ejemplo en diferentes sociedades. Por ejemplo, el trumpismo en Estados Unidos fue un buen modelo de un gobierno autoritario en el primer mundo, en un país disque llamado democrático. Y ya no digamos los gobiernos autoritarios, regímenes autoritarios, dictatoriales, que tuvimos aquí, pues, en la década del 70, pues, en América Latina y en los países africanos. Este tipo de modelos de gobierno, donde se representan a sí mismos, a sus intereses, por supuesto que entran en un divorcio legítimo con la ciudadanía. Y también hay crisis de gobernabilidad cuando los soportes económicos están debilitados, es decir, cuando las economías son muy frágiles, como el caso de este pequeño país, por ejemplo, economías muy dependientes, economías de monocultivo, economías de subsistencia, pero obviamente es difícil crear consensos sociales cuando hay economías, pues, tan frágiles como las nuestras. De manera que al llegar al siglo XXI, a la esperada madurez ciudadana, pues deberíamos aspirar a una nueva forma de gobernabilidad. Miren, no podemos vivir todo el tiempo con esta crisis de gobernabilidad. En este pequeño país, por ejemplo, la crisis entre los partidos políticos que se han repartido históricamente el poder ha sido una gran barrera para la gobernabilidad. Casi nunca en la historia de este país hemos tenido a partidos políticos que realmente representen a la ciudadanía. Y la ciudadanía, pues, no tiene formas de expresarse, o sencillamente calla, sencillamente es una especie de comunicación pasiva hasta que desborda, hasta que ocurren, pues, los grandes movimientos sociales, las revoluciones. ¿Cómo llegar entonces a esa gobernabilidad? Bueno, es un proceso de mediano y largo plazo. Se trata, en mi opinión, de ir creando primero la conciencia de ciudadanía. Este es un país sin ciudadanos. Pocas personas ejercen de forma legítima sus deberes y sus derechos. Ahora todos tenemos deberes, pero no los cumplimos. Las leyes son muy ricas en cuanto a los deberes ciudadanos, pero muy pocos ciudadanos lo cumplimos y aprovechamos la más mínima oportunidad para infringir la ley. Desde el pequeño conductor que se lanza una luz roja hasta el empresario, pues, que no presenta sus registros fiscales adecuadamente, que evaden impuestos, que buscan mediante prebendas y coimas cómo no contribuir de forma equitativa al presupuesto nacional, es decir, ganan millones de dólares, pero apenas aportan unos cuantos dólares a la economía nacional. Y esos grandes capitales, pues, se van al extranjero, están en cuentas fantasma o lo invierten en otras cosas. Es decir, estas son formas de atentar contra la gobernabilidad. Y por supuesto, cuando hay una falta de independencia de los llamados poderes del Estado. La democracia, entre comillas, occidental, exige una independencia de los poderes. El poder electoral tiene que estar por separado del poder legislativo y del ejecutivo. Si no, no funcionan bien las cosas. Si no hay una confusión, pues hay factores que no permitirían una adecuada gobernabilidad, porque se convertirían en regímenes autocráticos, ¿verdad? Donde el ejecutivo, el legislativo y el electoral, pues, son algo bastante sinérgico unos con otros. De manera que este es un tema que seguiremos profundizando. Solo tratábamos de complementar el programa anterior de que es necesario que las nuevas generaciones se apropien y construyan un modelo de gobernabilidad. De lo contrario, nos estaremos quejando históricamente. Estaremos muriendo en el río Bravo. Estaremos cortando manzanas en California. Estaremos cuidando enfermos en Europa. Estaremos enviando los mejores talentos, pues, a seguir
fortaleciendo las economías del primer mundo y seguiremos cada día como conductas y países empobrecidos, países llamados antes del tercer mundo, economías dependientes, frágiles, en un mundo en el cual se acabó pues la llamada Guerra Fría, la bipolaridad. Ahora están surgiendo diferentes potencias: China continental, la India, la Federación Rusa, los tradicionales imperios europeos, la potencia norteamericana de Estados Unidos. Es decir, ya se acabó aquel mundo en el cual había una sola potencia o la lucha entre dos grandes potencias. Este mundo bipolar, multipolar ahora, con economías emergentes como Corea, por ejemplo, ese es el futuro de la humanidad a un corto plazo. La Comunidad Europea es muy frágil, enfrenta muchas contradicciones, va a ser muy difícil mantenerla unida. Bueno, ya el Reino Unido se separó en el llamado Brexit, y así va a ocurrir progresivamente. De manera que ante estos nuevos escenarios económicos, políticos, sociales, ante la creciente migración de los países pobres a los países ricos, ante el auge tecnológico que está ocurriendo ahora, por ejemplo, hoy, pues ya terminó con esto, una pintora nicaragüense muy reconocida mostraba una obra de arte digitalizada, donde sin haber arte alguno, mediante equipos sofisticados, se está creando una pintura de una alta calidad desde el punto de vista del producto, pero que no lleva lo que ha caracterizado al arte de forma histórica en la humanidad, que es el fruto de la inteligencia del ser humano. Bueno, aquí nos quedamos por hoy, ¿verdad? Continuaremos en los próximos días hablando siempre sobre este tema tan relevante como es la gobernabilidad en los países de economías pequeñas como el nuestro. Hasta pronto.